¿Mande? ¿Mande? Que si también mandas de Ay, no, no le entiendo, Mitzi. ¿Puede hablar un poquito mejor? Es que se corta un poquito su señal. No sé si es el micrófono o... Muy bien, Ah, sí. Sí, ahorita les digo para el pase de lista. Muy bien, entonces, información general, todavía no sabemos sobre si se van a aplicar o no los exámenes departamentales. La última información que tenemos es que sí. Entonces, el examen departamental llegaría hasta, bueno, sería este viernes. Si bien este examen pues es en línea, lo cual facilita también la aplicación, pero nuevamente no tenemos información si se van a aplicar todos los departamentales o no. Normalmente lo que se acostumbra es que si se cancela uno, se cancelan todos. Entonces, existe una probabilidad de que sí se llegara a cancelar, pero nuevamente pues hasta el momento no tenemos más información. Muy bien. Entonces, la última sesión estábamos hablando acerca de la depresión, los tipos de depresión y los tratamientos que se generaban que se administraban de manera general. Entonces, lo que estábamos viendo es que de los tratamientos que existían, había algunos que se iban a encargar principalmente de la regulación de serotonina y otros que se iban a encargar de la regulación de noradrenalina. Dependiendo de cada caso de las personas y el paciente cómo esté llevando a cabo la enfermedad, van a ser los diferentes requisitos para determinar si existe o no una correlación entre estos elementos. Dependiendo del tipo también de la gravedad de los efectos y de los síntomas que tengan las personas, va a ser el tipo de tratamiento que se le esté administrando. Lo que estábamos viendo es que teníamos diferentes fármacos que actuaban principalmente ya sea sobre la recaptura de noradrenalina y también sobre la recaptura de serotonina, siendo los que se encargan principalmente de la serotonina aquellos que no tienen tantos efectos adversos a nivel metabólico y a nivel periférico, donde los efectos adversos más importantes pues están representados principalmente por problemas gastrointestinales, malestares, dolor de estómago, generación de úlceras, presencia de flatulencias, efectos sexuales que está relacionado principalmente con la disminución del líbido y el retraso de la presencia de orgasmos tanto en hombres como en mujeres. Entonces son como que los efectos adversos más importantes. También lo que se ha visto es que en algunos casos este tipo de tratamientos puede generar un incremento en los estados de sedación, mientras que otros pueden desencadenar un estado de ansiedad. Entonces, dependiendo también de este tipo de elementos, pues es la recomendación sobre la práctica de este tipo de fármacos. Lo que se recomienda es, por ejemplo, o lo que normalmente se indica por parte de los psiquiatras, es que si los efectos de ansiedad se ven presentes en algunos pacientes, tratar de hacer la administración durante la mañana para aprovechar como ese pico de energía. Mientras que si los efectos sedantes se observan en los pacientes, se recomienda utilizarlo en la noche para tratar de conciliar el sueño y que los efectos sedantes ayuden a mejorar los hábitos de sueño. Entonces son como algunas de las características que están presentes. Tenemos también otro tipo de fármacos que tienen un comportamiento un poquito diferente, es decir, no son inhibidores, digamos, tan directos, sino tienen unas características particulares. Por ejemplo, tenemos el bupropión, que tiene efectos principalmente sobre el sistema de dopamina. Sin embargo, este va a generar problemas también particulares. Lo que va a generar principalmente el bupropión puede generar problemas, por ejemplo, como un estado de ansiedad, estados de pánico, estados también de aceleración cardiovascular, pueden generar también problemas de insomnio bastante severos. Entonces, también es como tener un poquito de cuidado por esta sobreactivación del sistema dopaminérgico.
Uno de los pocos fármacos que todavía se utilizan, que tienen sistemas de recaptura tanto de noradrenalina como de serotonina, es la duloxetina. La duloxetina es un fármaco que permite la recaptura tanto de noradrenalina y serotonina. Sin embargo, es un fármaco de actividad débil, lo cual significa que los efectos adrenérgicos no van a ser tan agresivos como otros fármacos de primera línea u otros antipsicóticos de primera línea que se encargan principalmente de regular este tipo de fenómenos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la duloxetina se llega a utilizar como un fármaco para incrementar la cantidad de energía que tienen las pacientes sin poner en riesgo a nivel metabólico, aprovechando directamente estos mecanismos que están relacionados con el sistema adrenérgico. Entonces, son como de algunas de las principales características que tienen estos fármacos. ¿Ok? Y finalmente, también como tratamiento complementario, tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa normalmente se llegan a utilizar como tratamiento complementario, ya sea utilizando un inhibidor de recaptura de noradrenalina y serotonina o un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Estos inhibidores de la monoaminoxidasa lo que hacen, como su nombre lo indica, es frenar la degradación de todas las catecolaminas, o bueno, de las principales catecolaminas. Entonces aquí vemos que tenemos incremento de noradrenalina, serotonina y también dopamina. Como nuevamente no estamos incrementando la actividad periférica, solamente estamos regulando algunos efectos generalizados, realmente no vamos a tener tantos efectos adversos. Principalmente, uno de los cuidados que se tiene que tener con los inhibidores de la monoaminoxidasa es con el consumo de alimentos que sean derivados animales, principalmente lácteos, ya sea yogur, mantequilla, queso, leche, porque varios de estos componentes, o bueno, varios de estos alimentos tienen gran cantidad de monoaminas secretadas directamente en estos alimentos lácteos. Entonces lo que va a pasar es que estas moléculas que están presentes en estos alimentos van a actuar como agonistas parciales de los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos, incrementando así, por ejemplo, o generando así un choque directamente entre el fármaco y los alimentos que pueden causar algún tipo de intoxicación. Entonces, se recomienda tener cuidado con este tipo de alimentos para no tener tantos efectos adversos. Entonces son como algunos de los principales tratamientos que están presentes para el tratamiento y el control de la depresión unipolar. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, No, profesor. profe. ¿Todo bien? Ok. Ok. Entonces vean, por ejemplo, aquí en esta tablita, déjenlo hago más grande. Aquí en esta tablita se hace un comparativo de cómo es la selectividad de el transportador de serotonina contra el transportador de noradrenalina. Vean que el citalopram, que, bueno, comercialmente lo venden como es citalopram. Este escitalopram tiene una mayor selectividad sobre el sistema de recaptura de serotonina, lo cual lo hace altamente selectivo para estas moléculas. Mientras que, por ejemplo, el citalopram tradicional es una mezcla racémica entre el enantiómero R y el enantiómero S, donde el enantiómero R es el que no tiene actividad y solamente el S tiene esta actividad. Si vemos, más o menos se actúa que tiene el 50% de selectividad, porque la otra molécula realmente no tiene actividad específica sobre la inhibición del sistema de serotonina. Entonces lo que se ha visto es que generar la mezcla racémica, separar el enantiómero, puede mejorar directamente la actividad de estos sistemas. También otro de los tratamientos de primera línea tenemos a la sertralina, que vean que tiene menor actividad o menor eficacia sobre la inhibición de la recaptura de serotonina. Entonces básicamente es un fármaco de menor efecto, sin embargo también se utiliza como fármaco de primera línea. Y también tenemos a la fluoxetina. Solamente que la fluoxetina también ya empieza a observarse mayores cantidades de efectos sobre el sistema de noradrenalina.
Entonces, la fluoxetina se llega a utilizar como un buen fármaco antidepresivo. Sin embargo, también podemos esperar algunos picos de incremento de liberación de noradrenalina. Entonces, dependiendo de cómo sean estos efectos, ya el psiquiatra determinará si utilizar algo que regule noradrenalina para incrementar los efectos de energía y de incremento de metabolismo, o solamente se va a enfocar directamente en la regulación de los sistemas de serotonina. Entonces, son prácticamente los principales fármacos que existen hoy en día. Entonces, prácticamente hoy en día se da citalopram, escitalopram, sertralina, fluoxetina y ya muy poco la imipramina. Se sigue utilizando, aunque obviamente tiene menos efecto y se está sustituyendo por fármacos mucho más efectivos, como desde a partir de la fluoxetina o su derivado, la paroxetina, hasta fármacos ya altamente selectivos. Y también la duloxetina se llega a utilizar como fármaco un poquito más débil, pero solamente para regular algunos estados de ánimo. Ok, ahora bien, también uno de los principales problemas que existe con esta enfermedad es que no se llega a comunicar de manera oportuna. Es decir, muchas veces, como les ponía aquí, mucha de la eficacia de los tratamientos tiene que ver principalmente con la regulación de los tratamientos de tipo no farmacológico, que tiene que ver con la regulación o con la comunicación que tengan, ya sea con personas cercanas o inclusive el continuar con el tratamiento de terapia psicológica. Entonces, también, afortunadamente, ya a ustedes no les ha tocado tanto, pero la depresión ya ha sido menos estigmatizada. Tradicionalmente se asumía que una persona con depresión normalmente tenía como una mala racha en su vida y que realmente estaba como que exagerando algunos de sus síntomas y normalmente como que se les obligaba a a estas personas a tratar de salir sin algún tipo de herramientas o sin algún tipo de apoyo. Afortunadamente hoy en día ya no se estigmatiza tanto la depresión, sigue todavía habiendo este tipo de problemas, sin embargo ya es mucho menor esta cantidad de estigmatización. Y ahora, ¿qué herramientas puede haber directamente dentro de la universidad? Entonces, esta información yo siempre se las comparto porque muchas veces no tienen como toda la información en conjunto. Entonces, la Facultad de Psicología tiene un programa que se llama Programa de Atención de Psicología a Distancia. Entonces, este programa de psicología ganó auge directamente a partir de la pandemia. Sin embargo, desde antes ya se hacía. Hay tres modalidades que maneja el Departamento de Psicología. Tiene un modelo donde es una terapia grupal, es decir, por ejemplo, si les da pena, por ejemplo, o si no se sienten seguros de estar platicando de manera individual con el terapeuta algunos de sus problemas personales, la terapia en conjunto puede ayudar para facilitar o también para empatizar con otro tipo de personas. Entonces, hay un programa que hacen terapias en conjunto. Normalmente creo que son viernes y sábados en las mañanas, donde se reúnen directamente fuera de un centro de atención aquí en la Facultad de Psicología para hacer las sesiones grupales. Entonces, esa es una opción. La otra es una opción donde se tiene atención directamente telefónica. Es decir, ustedes como estudiantes de la facultad, más bien como estudiantes de la universidad, tienen derecho a consultar estos servicios que ofrece la Facultad de Psicología. Entonces, al llamar directamente a cualquiera de estos números, los van a canalizar, los van a canalizar directamente a un call center, donde puede ser que les hagan un primer cuestionamiento para saber más o menos qué los está orillando a hacer la atención y que los que están directamente en el call center los canalicen directamente al tratamiento o a la terapia que ustedes necesitan. Por ejemplo, si es terapia de pareja, si es terapia, por ejemplo, de depresión continua, depresión persistente, si hay pensamientos suicidas, si hay problemas económicos, si hay problemas familiares, entonces como que canalizan cada uno de los casos y los van orientando a los diferentes tipos de terapeutas. Y finalmente hay un tercer programa donde digamos que los estudiantes de posgrado egresados de la Facultad de Psicología
pueden atenderlos directamente con un precio preferencial. Es decir, si un especialista ya con maestría, normalmente todos estos especialistas son a partir de grado de maestría, maestría y doctorado, pero que estén dando consultas en otros centros de atención. Entonces, este tipo de tratamiento se enfoca en darles una tarifa menor a la que normalmente ellos imparten, pero están canalizados a través de la Facultad de Psicología. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Pues prácticamente los profesionistas que se ofrecen como voluntarios para la atención de este programa lo hacen como manera de retribución directamente hacia su facultad. Entonces es como un servicio que están otorgando estos profesionistas para atender a la población dentro de la propia universidad. Entonces, les voy a compartir esta información para que la tengan presente y si la llegan a necesitar también puedan acercarse a ellos. Aquí en la Facultad de Química, como ustedes saben, está el programa de Spora. Sin embargo, también, como es bien sabido, y se está trabajando justo ahorita en las últimas reuniones, el programa Spora está un poco saturado, ¿no? Entonces, los tiempos de espera pueden oscilar entre 3, 4 meses más o menos para hacer una primera cita. Entonces, ahorita lo que estaba leyendo es que se está implementando tener una segunda psicóloga para tratar de agilizar este tipo de agendas o por lo menos canalizar algún tipo de emergencia. Entonces, también está el sistema de programa de espora psicológica, que es una atención generalizada por parte de la UNAM. Es decir, esto no pertenece específicamente a psicología, sino es una unidad adicional que tiene la propia facultad para hacer una atención a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, digamos como que es una agencia adicional. Y finalmente está la parte de psiquiatría por parte de la Facultad de Medicina. Entonces, en la Facultad de Medicina tienen una atención psiquiátrica. Aquí es específicamente, aquí no hay atención psicológica per se. Sí se hace una valoración psicológica como primera instancia, sin embargo, aquí está más enfocado directamente a problemas de atención de trastornos psiquiátricos, es decir, cuando ya se requiere algún tipo de medicamento. De igual manera, también la parte de psiquiatría está estigmatizada porque se asume que en este tipo de tratamientos ya se va a hacer un ofrecimiento de medicación y una internación y la realidad es que no. Un tratamiento psiquiátrico, si es que no conocen todavía la diferencia, el tratamiento psiquiátrico solamente se enfoca en la administración de medicamentos para el control de una enfermedad. Se ha estigmatizado normalmente, nuevamente, con que los tratamientos psiquiátricos requieren de un tipo de internalización. La realidad es que no, solamente se requiere de una validación médica para poder garantizar que los efectos adversos estén siendo monitoreados por un especialista directamente en la medicina. Entonces, en el área de psiquiatría puede ser adquirida de dos maneras. Un médico que quiere hacer una especialización en psiquiatría o un psicólogo que necesita tomar ciertos módulos de medicina, medicina general, para poder hacer una prescripción médica. Entonces, son como que los diferentes tipos de tratamientos. Aquí en medicina, lo que les ofrecen es una atención psiquiátrica, una valoración fisiológica, sobre todo, por ejemplo, si se trata de casos más agresivos, como por ejemplo violaciones, agresiones físicas, trastornos que puedan agredir directamente la parte de la condición física. Y además se hace una valoración psicológica para determinar cómo está el paciente, qué tan estable está, cuáles han sido los síntomas que ha hecho recurrir a estas instancias. Y finalmente se hace un diálogo directamente con un psiquiatra especializado que los atiende y hace la prescripción. Obviamente aquí en este caso, las citas son un poquito más espaciadas porque realmente es la administración del tratamiento y tiene que esperarse directamente a que se haga efecto. ¿Ok? Ah, sí, algo que se me olvidaba. Este tipo de tratamientos para el control de la depresión, como no estamos generando ningún tipo de agonismo ni antagonismo, solamente estamos dejando que se haya una regulación interna de los neurotransmisores. Más bien, los efectos se empiezan a observar a partir de los 2 meses aproximadamente. A partir de la quinta, sexta semana se empiezan a notar algunos cambios. Sin embargo, los efectos de estos fármacos normalmente se empiezan a observar a partir de la sexta semana. Quiere decir que el tratamiento puede empezar a tener efectos a partir de mes y medio.
lo cual llega a ser un poquito como angustiante para algunos pacientes porque sienten que no hay ningún tipo de mejoría. Y también aquí se tiene que estar monitoreando de manera constante, tanto con el psiquiatra como con el psicólogo, número uno, para identificar algunos efectos adversos y número dos, también para estabilizar al paciente, sobre todo si están estas amenazas suicidas. Entonces, sobre todo se trata como de irlo canalizando, más o menos valorando y también monitoreando para que no hayan estos ataques de pánico o estos ataques de emocionales de manera un poquito más fuertes. Entonces, si alguno de ustedes está bajo tratamiento y apenas está iniciando, simplemente es decirles paciencia, o sea, no es un efecto rápido, tiene que tomar su tiempo y normalmente sí se va combinando con tratamientos no farmacológicos, los efectos se llegan a observar un poquito más rápido, ¿no? O sea, porque le vamos ayudando directamente al cerebro a estar manejando estos niveles de neurotransmisores. Entonces, nuevamente, pues yo les recomiendo que tengan un poquito de paciencia y también, si en algún momento, esto ya es a título personal, si en algún momento se sienten mal, recuerden que ustedes ya están en una universidad, ya han llegado prácticamente a la mitad de la carrera. Entonces, por más difícil que sientan o por más pesado o más abrumador que sientan la parte de la carrera, vean atrás todo lo que han logrado y entonces siéntanse orgullosos de en dónde están. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, algunos de sus maestros les digan que no merecen estar ahí, pues ustedes lo han demostrado simplemente hasta llegar a este punto. Entonces, vean que ya tienen como más de la mitad del camino recorrido y entonces ya están a nada prácticamente de terminar, ¿no? Entonces, siéntanse orgullosos por llegar hasta este punto. ¿Para qué va? ¿Preguntas de esto? No, ¿No? no, No. pues, Ok, muy bien. Entonces, con esta parte finalizamos la parte de depresión. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de otras enfermedades de trastornos de conducta. Entonces, vamos a hablar ahora del trastorno bipolar. ¿Ok? En el trastorno bipolar vamos a ver algunas similitudes directamente con la depresión unipolar. Sin embargo, vamos a hacer ciertas acotaciones para identificar exactamente qué es lo que está pasando directamente con este tipo de pacientes. Entonces, nuevamente, si dibujamos un estado de ánimo y ponemos directamente aquí sobre el tiempo, vamos a tener también dos espectros del comportamiento. Por un lado, vamos a tener los espectros de manía y por otro lado vamos a tener los espectros de depresión. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de manía, se habla de una sobreexcitación del sistema nervioso central, es decir, una persona que se le conoce como maniática es una persona que está principalmente en un estado de excitación del sistema nervioso central. Entonces, la manía puede ser, por ejemplo, desde estados pequeños como un estado de euforia, bueno, de felicidad y euforia, un estado de felicidad. Puede generarse también un estado de estrés, ansiedad y finalmente un estado de manía, ¿no? Que ya aquí podríamos entrar directamente en un estado psiquiátrico. Y por otro lado, pues ya hemos visto algunas características de los estados depresivos, ¿no? Que está el estado de sedación, el estado de tristeza o melancolía. También, bueno, aquí paralelo podríamos entrar en el estado de hipnosis. Y finalmente también podríamos llegar directamente a un estado de depresión mayor. ¿Ok? Entonces,
Pues nosotros normalmente, entonces tradicionalmente una persona, vamos a llamarla sana, tiene estados, por ejemplo, de manía y también tiene estados de depresión y luego vuelve a subir, y luego vuelve a bajar y se vuelve a mantener. Entonces, por ejemplo, pueden tener, por ejemplo, días muy buenos, días con estrés, por ejemplo, semana de exámenes, o por ejemplo, si a ustedes no les gusta estar encerrados como en estas semanas, porque les recuerda la parte de la pandemia, pues pueden tener un poquito de estado de ansiedad. También, por ejemplo, el encierro puede generarles tantito estrés. También, por ejemplo, si están alejados de sus personas queridas, pueden estar en un estado también de depresión, donde se sientan bajoneados, pero nuevamente pueden estar regresando. Entonces, una persona, digamos, normal, vamos a ponerle aquí una persona sana, tiene como que estos altibajos de manera normal. Una persona con depresión mayor, lo que se llega a observar es que los estados depresivos llegan a ser mucho más largos. Y además de que estos estados depresivos normalmente son mucho más pronunciados y de mayor duración. Además de que pues también a lo mejor los estados de euforia, de manía, pues van a ser muy pequeños y después vamos a tener también la parte de un estado de depresión. Entonces, en este estado se le conoce como un estado de depresión de tipo unipolar. Es decir, porque solamente se llega a observar que hay una parte del espectro donde se encuentra esta persona en mayor estancia. Es decir, solamente la vamos a encontrar en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que pasa con una persona con trastorno bipolar? Las personas con trastorno bipolar van a tener picos de manía bastante agresivos. Puede ser que empiecen a bajar también, pero puede ser que también estén como un poquito más acelerados. Entonces pueden entrar en un estado de depresión, pero también los estados de manía van a ser bastante agresivos. Entonces a este, por ejemplo, le vamos a llamar como trastorno bipolar. ¿Ok? Entonces, en el trastorno bipolar vamos a tener algunas crestas que van a ser muy agresivas. Por ejemplo, puede ser una semana donde estemos en un estado de manía bastante agresivo. Después puede ser que en la siguiente semana tengamos un estado de depresión. En este caso, por ejemplo, este estado de depresión se parece a la de una persona normal, es decir, puede ser que no llegue a un estado de depresión mayor como una persona con depresión unipolar, donde sí se observe directamente estos cambios en la disminución del estado de ánimo. Y después, por ejemplo, puede ser que tengamos otro estado también de ansiedad, aunque sea en menor grado, y finalmente tengamos un estado también de depresión mucho mayor, ¿no? Digo, de manía mucho mayor. Y eventualmente vamos a tener casos donde estas personas también puedan desencadenar un estado de depresión mayor que sí se compare con un estado de depresión unipolar. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos cambios de ánimo bastante agresivos, pero en algunos casos pueden ser un estado de manía como menor y también un estado de depresión que puede estar un poquito disminuido. Entonces tenemos como que estos estados de trastorno bipolar. A esto se le conoce como trastorno bipolar tipo 1. ¿Ok? Hay un trastorno bipolar que se le conoce como trastorno bipolar tipo 2, donde, por ejemplo, los estados de manía, vamos a poner este color, donde los estados de manía van a ser un poco menores, pero sobre todo los estados de depresión también van a ser menores. Entonces, casi siempre vamos a tener un estado principalmente enfocado en los estados de manía. Entonces, en el estado, en el trastorno bipolar 2 se caracteriza por tener picos de manía que vamos a denominar como picos de manía similares a los normales. Ahorita voy a explicar un poquito acerca de cómo se llega a observar estos trastornos bipolares tipo 2.
Y finalmente tenemos el trastorno de ciclotimia. El caso de ciclotimia es prácticamente lo que ustedes conocen más cuando oyen hablar de un trastorno bipolar, que es básicamente una persona con ciclotimia tiene estados de manía, seguidos de estados de depresión, seguidos de estados de manía, seguidos de estados de depresión, seguidos de manía, y así sucesivamente. Entonces, normalmente lo que se llega a observar es que en el caso de ciclotimia tenemos cambios bruscos de un estado de manía a un estado de depresión. Y estos cambios normalmente duran entre 1 y 3 semanas. Quiere decir que una persona puede estar 3 semanas en estado de manía y 3 semanas en estado de depresión y estar haciendo estos cambios drásticos. Entonces, digamos que ese es el caso como más agresivo de la ciclotimia. En el caso bipolar uno, lo que vamos a notar es que vamos a tener un pico de estado de manía y después vamos a ir viendo cómo va disminuyendo, pero después podemos entrar e inclusive se llegan a observar algunos efectos de trastorno de depresión, donde los trastornos bipolares sí se llegan a ver un poco más pronunciados. El bipolar 2 tenemos principalmente trastornos de manía, pero van a ser relacionados como trastornos normales. De hecho, este se le denomina también como trastorno de hipomanía. Es decir, que sí tenemos un estado de manía, sin embargo, no es tan agresivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con con las personas que padecen estados de manía? ¿O cómo se llega a observar los estados de manía? Entonces, en los estados de manía vamos a notar una gran cantidad de energía, vamos a notar un incremento de un estado de ánimo, vamos a decir, feliz, un incremento en la felicidad. Podemos llegar a observar más o menos algún estado de irritabilidad, un estado más o menos como ansiedad, pero principalmente vamos a notar más los estados de felicidad y de energía. Entonces podrían preguntarse, bueno, ¿qué tiene de malo eso? ¿No? O sea, ¿qué tiene de malo, por ejemplo, que una persona esté feliz o que una persona tenga demasiada energía? ¿Por qué se considera como un estado patológico? Pues el principal problema es que al tener estos elementos, pues principalmente las personas con trastorno bipolar empiezan a tomar decisiones incorrectas, que van a ser decisiones bastante agresivas. ¿A qué me refiero con esto? Pues imagínense que, por ejemplo, una persona padece trastorno bipolar y se encuentra en un estado de manía. Entonces, las personas con estado de manía, con estos estados de energía y con mucha, estados de euforia, lo que van a hacer es van a empezar a tomar decisiones que podrían parecer poco lógicas, como por ejemplo, podrían empezar a tomar decisiones como abandonar la escuela, ¿no? Es decir, de un día para otro dicen, ¿saben qué? Yo ya no quiero pertenecer a la facultad, yo me quiero ir y quiero emprender un negocio propio, ¿no? Entonces dicen, bueno, voy a tomar esa decisión. A pesar de que, por ejemplo, puede ser que estén a 2 meses de graduarse, simplemente abandonan todas esas actividades. Que eso, digamos, como que son de las consecuencias menos agresivas. Pero también, por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a vender todo mi patrimonio, ¿no? Entonces puedo vender mi casa y puedo irme directamente hacia otro país, ¿no? Y dicen, bueno, ¿eso qué tiene de malo? Pues nuevamente porque son decisiones demasiado abruptas, sin, por ejemplo, dimensionar las consecuencias. Puede ser que esto funcione, pero si este plan no funciona, pues prácticamente ya arruinaron todo su bienestar. También, por ejemplo, pueden decir, bueno, voy a apostar todo mi dinero en alguna actividad, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer apuestas con todo su patrimonio y entonces pueden perder todo de la noche a la mañana. Pueden también tener decisiones también bastante agresivas, como por ejemplo decir, bueno, me voy a dedicar al alpinismo, pero es una persona que jamás ha hecho ejercicio, entonces simplemente va, vende todas sus actividades, vende todas sus cosas y se dedica a escalar, pues vamos a decir, por ejemplo, se va directamente al Iztaccíhuatl o se va al Popocatépetl.
Entonces toman ese tipo de decisiones que son poco lógicas, sobre todo para el tipo de vida que tiene esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto normalmente termina en accidentes, ¿no? O, por ejemplo, esto termina directamente en situaciones bastante agresivas. Y entonces ahí es cuando ya se considera que tenemos un estado patológico, porque ya tenemos unas condiciones que van a generar o que van a afectar directamente el estado de vida de las personas. Y también una de las características que se presentan directamente con las personas que padecen trastorno bipolar es que la terapia psicológica es totalmente inefectiva. Entonces, aquí llega a ser un poco problemático para los psicólogos hacer un diagnóstico adecuado o hacer un diagnóstico oportuno para detectar que la persona padece un trastorno bipolar. Sobre todo, por ejemplo, en personas que padecen trastorno bipolar 2 o un trastorno de hipomanía. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, los psicólogos pueden identificar que a lo mejor esta persona, supongamos que se encuentra en un estado de manía, ¿no? Entonces detecta el psicólogo que tenemos este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces dice, ok, después de ir a terapia, el psicólogo detecta que ya hay una disminución de estos estados o de estas decisiones que son un poquito incongruentes y lo mandamos a un estado de depresión. Entonces el psicólogo puede decir, ok, entonces el trabajo que yo estoy haciendo como terapeuta está funcionando. El problema es que estos estados nuevamente pueden haber unas recaídas, porque realmente no es que el terapeuta esté haciendo efecto con su terapia, sino simplemente lo que está ocurriendo es que el paciente está autorregulándose y está ahora entrando en un estado de depresión. Entonces, no es que tenga efecto la terapia psicológica, sino simplemente causa de la enfermedad está generando este tipo de condicionamientos. Entonces, es un poco complicado para los terapeutas hacer la identificación exactamente de cómo está funcionando este estado patológico. Entonces, lo que se tiene que hacer es regular directamente a través de tratamientos de tipo farmacológico. Entonces, debe de haber sí o sí algún tipo de administración de estos medicamentos para controlar los efectos o principalmente los estados de manía en las personas. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Ay, ¿qué tan similar es el estado de ciclotimia con o sea, con la enfermedad o el trastorno que se llama límite de personalidad? En el trastorno límite de la personalidad, lo que pasa es que a las personas les cuesta trabajo regular sus emociones. Entonces, tienen así como expresión demasiado de regulación de estado de ánimo, de felicidad, de enojo, de tristeza. Pero no tiene que ver con un estado de directamente de trastorno bipolar o de ciclotimia. Porque en el caso de la ciclotimia, los estados de manía son estados que la persona no identifica dónde está la realidad y dónde no. Entonces, por ejemplo, en este caso que podría sonar absurdo, es un caso que ocurre bastante. Entonces, por ejemplo, una persona decide, en un estado con manía, con trastorno bipolar, puede decir que está 100% seguro de hacer una actividad que puede poner en riesgo su seguridad, a pesar de no tener ningún tipo de experiencia. En las personas con trastorno límite de la personalidad, lo que pasa es que las personas como que sienten demasiado, por así decirlo, ¿no? Entonces tienen esta percepción, este incremento de sensibilidad que los hace expresar de manera, digamos, emocionalmente fuerte cómo se sienten en ese momento. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí. Adelante, Leonardo. Gracias, profe. No termino de entender conceptualmente cuál es la diferencia entre bipolaridad uno y ciclotimia. ¿Me lo podría explicar, por favor? Sí, claro. Entonces, mire, en bipolaridad uno, déjelo hago un poquito más limpio. Entonces vamos a poner aquí semanas.
Entonces, por ejemplo, en trastorno bipolar uno vamos a tener picos de manía que pueden durar prácticamente una semana y después vamos a entrar en un estado de depresión, pero esta depresión puede ser pequeñita y puede que volvamos a tener un estado de manía y eventualmente ya tengamos un estado de depresión mayor. Entonces, esto sería bipolar uno, ¿ok? Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el estado de manía está durando más o menos como 1.5 semanas. Luego, el estado de depresión, vamos a decir que dura menos de una semana y además esta depresión no es una depresión mayor, digamos que es como una regulación, vamos a llamarlo como normalita, ¿no? O sea, si el estado de depresión mayor se llega a observar a partir de esta línea roja, vemos que el estado de depresión en el trastorno bipolar uno como que no es tan agresivo. Después podemos entrar en un estado de manía, que es una manía menor. Vamos a ponerle aquí que son una semana también. Pero nuevamente vea que el pico de manía no es tan agresivo, pero sí podemos entrar en un estado de depresión mayor, donde vamos a tener estos picos bastante agresivos, ¿no? Donde sí se parece, por ejemplo, en una depresión unipolar, pero bastante más agresiva. Eso sería en el caso de bipolar uno. En el caso de bipolar 2, lo que vamos a ver es que los picos son muy agresivos. Es decir, por ejemplo, tenemos un estado de una semana de manía y después una depresión mayor por una semana. Y después vamos a regresar a un estado de manía otra semana y regresamos a depresión mayor durante otra semana. Entonces, los cambios aquí en ciclotimia son mucho más agresivos. Entonces, por ejemplo, la manera en que normalmente tanto que se estigmatiza un poquito y se hace referencia de cómo es una persona con trastorno bipolar, normalmente dice que está feliz y está llorando de un momento a otro, ¿no? No es tan agresivo porque eso está un poco más caricaturizado, pero en la realidad es que una semana una persona puede estar totalmente feliz, totalmente eufórica, y la siguiente semana puede estar devastada y destruida y la siguiente semana puede recuperarse. Entonces, pareciera, por ejemplo, muchas veces las personas que no logran identificar, sobre todo las personas cercanas al paciente que padece ciclotimia, normalmente pareciera que está fingiendo. Es decir, dicen, ¿cómo es posible que una semana esté totalmente feliz, esté totalmente integrada con nosotros y la siguiente semana no nos quiera ni ver, ¿no? Y esté en un estado de depresión total y la siguiente semana ya se encuentre como si nada hubiera pasado. Entonces, muchas veces para las personas cercanas llega a ser un poco confuso porque no saben cómo identificar este tipo de cambios en el estado de ánimo. Entonces, eso es así como una de las características de cómo se ve. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, muchísimas gracias. Va que va. Dejen, pongo a cargar mi computadora y ahorita continuamos. Listo. Ok. ¿Más dudas, preguntas sobre esto? ¿Puede volver a explicar el de bipolar 2, por Mm, favor? sí, claro. En un caso de bipolar 2, los estados de manía son mucho más sutiles. Entonces, en manía vamos a tener, por ejemplo, esta altura. Puede ser que sí también tengamos algunos picos de depresión bastante álgidos,
pero los estados de manía normalmente no son tan agresivos. Entonces, el caso de bipolar 2 o de hipomanía llega a ser un poco más complicado para hacer el diagnóstico por parte de los médicos, inclusive por parte del paciente. Porque pareciera, por ejemplo, si vemos este comportamiento aquí en naranja, podríamos pensar que se trata de una persona con depresión unipolar, es decir, un estado de depresión mayor, y supongamos que la persona está recibiendo algún tipo de medicamento o algún tipo de terapia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que es una crisis de depresión y después puede ser que tengamos una recuperación del paciente. Entonces puede ser que inclusive el propio terapeuta diga, ah, ok, entonces tanto la terapia psicológica como el tratamiento puede ser que estén haciendo efecto. Pero supongamos que un mes después vuelve a recaer, ¿no? En un estado de depresión mayor y entonces se vuelve a quedar ahí acostumbrado. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los casos de bipolar 2 son casos de trastorno bipolar que son más sutiles en el caso de manía. Sin embargo, no se ha identificado exactamente que hay un trastorno mayor, es decir, que la química del cerebro está cambiando de manera importante de un estado de manía a un estado de depresión. Entonces, estos cambios son son también agresivos, pero los tratamientos farmacológicos que se dan para depresión unipolar normalmente no funcionan. De hecho, inclusive pueden perjudicar a las personas o los pacientes que padecen este trastorno de hipomanía. No sé si queda un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, Y estadísticamente, perdón, profe, sí, no se y preocupe. estadísticamente, ¿cuál es el que más se presenta? Normalmente el que más se presenta, o bueno, el que está más identificado es trastorno bipolar uno. Es el que normalmente se identifica. También, por ejemplo, hay casos de trastorno bipolar tipo 2 donde realmente no se hace el diagnóstico de manera correcta. Y entonces, ese es un poquito más difícil de diagnosticar, porque nuevamente o se confunde con depresión mayor o se puede inclusive como minimizarle estos cambios y difícilmente se hace una identificación de un comportamiento. Salvo, por ejemplo, ya las personas que lo conocen o que conocen al paciente por mucho tiempo que ya identifican, por ejemplo, estos cambios. Entonces, normalmente se tiene que estar visualizando que estos cambios son de manera periódica y que son recurrentes y que pasan, por ejemplo, de estados de ánimo de manera bastante agresiva. Casi siempre donde se dan cuenta las personas que padecen trastorno bipolar es cuando empiezan a recibir medicación con inhibidores de recaptura de serotonina, porque los estados de manía se empiezan a acrecentar de mayor manera. ¿Ok? Ahora les pregunto, Gracias. ¿cuál creen que sea el mejor tratamiento? ¿Mantenerlos en manía o mantenerlos en depresión? ¿O qué esperarían hacer? En una manía baja. En una manía baja podría ser, ¿ok? Entonces se podría esperar que el tratamiento más o menos mantenga a los pacientes por aquí. Ajá, podría ser una intención. ¿Qué otra cosa esperarían? ¿Preferirían mantenerlos en manía o en depresión? En manía. Manía, ok, Sí, yo también creo que es manía. Yo pienso que en depresión, o sea, Manía, como manía. sedación. ok. Entonces tenemos así, por algunos que dicen manía, otros que dicen depresión. La realidad es que los tratamientos que existen hoy en día se trata de minimizar o de suprimir los estados de manía. Entonces la mayoría de las personas los mantienen en depresión. ¿Por qué? Porque una persona maniática es muy difícil de controlar, sobre todo por el tipo de decisiones que puede hacer, sobre el tipo de actividades que puede desempeñar, y es mucho más fácil controlar a una persona que se encuentra en depresión. Entonces, porque pues una persona en depresión simplemente hay que cuidar exclusivamente que no intente cometer algún tipo de suicidio, que es lo que podría poner en riesgo su vida. Mientras que una persona, por ejemplo, en manía, puede ser que un día agarre su coche y se vaya a manejar a 180 kilómetros por hora y pueda tener un accidente que pueda resultar fatal, no solo para él, sino también para, por ejemplo, algún otro peatón que esté ahí presente.
Entonces, normalmente los tratamientos que existen hoy en día se encargan de mitigar directamente los estados de manía y mantenerlos en depresión. Como les decía, los tratamientos psicológicos son ineficaces y desafortunadamente es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que se controla directamente con la medicación, pero no tienen efectos o no hay tratamientos que puedan curar por completo esta enfermedad como tal. Entonces, ¿qué existen? ¿Qué hay o qué se sabe de los tratamientos que se encargan de regular algunos efectos? Existen dos tratamientos principales, bueno, tres tratamientos principales. Tenemos los antidepresivos tricíclicos, tenemos el ácido valproico y tenemos directamente la administración de litio. En el caso de los antidepresivos tricíclicos, normalmente se dan en dosis bajas y sobre todo se monitorea, por ejemplo, si estos antidepresivos tricíclicos no pueden desencadenar un estado de manía. Entonces, casi siempre se dan estos si, por ejemplo, la persona, ya sea con ciclotimia o con trastorno bipolar, se encuentra en un estado de depresión mayor. Entonces, solamente cuando se encuentra en este estado tan agresivo, se puede dar por tiempo, por duración breve, un antidepresivo tricíclico solamente para normalizarlo y subir un poquito el estado de ánimo, sobre todo para que no caiga demasiado en una depresión tan agresiva que nuevamente pueda llevarlo o pueda orillarlo a esta persona a intentar arrebatarse su vida. Entonces, los antidepresivos tricíclicos se utilizan solamente en dosis bajas y por tiempo muy corto. Tenemos el ácido valproico, que ya vimos algunos efectos, algunos mecanismos de acción. Normalmente el ácido valproico se le conoce como un regulador del estado de ánimo. Entonces les voy a poner algunos mecanismos de acción. Pero básicamente, bueno, de hecho del ácido valproico no se sabe exactamente cómo funciona. Ya hemos visto, por ejemplo, algunos mecanismos que de los que revisamos se encargaba principalmente de inhibición, por ejemplo, de la GABA transaminasa, que permitía incrementar el tiempo de vida media de GABA neurotransmisor. También, por ejemplo, disminuía la formación del ácido succínico, lo cual hacía que se disminuyera, por ejemplo, la formación de glutamato y se incrementara también la formación de GABA neurotransmisor. También, por ejemplo, tenía regulación sobre el transportador GAT, que permitía la recaptura de GABA. Entonces, nuevamente teníamos mayor tiempo de vida media de GABA neurotransmisor. Esos son los mecanismos que vimos en las primeras sesiones, donde teníamos el esquema de fármacos que se utilizaban también para el tratamiento de la epilepsia. Veíamos que el ácido valproico también se llegaba a utilizar para regular estos estados de sobreexcitación. Entonces, también se da, por ejemplo, para personas que padecen estos ataques de manía. Porque nuevamente recordemos que en el estado, por ejemplo, de un paciente que tiene epilepsia, lo que estamos viendo es un estado de manía, una sobreexcitación de manera descontrolada, un poquito superior directamente a estos estados de manía, donde ya tenemos una desactivación prácticamente o inhabilitación de todo el sistema nervioso central. Entonces, imaginemos como que la manía es un pasito abajo antes de entrar directamente en un estado de epilepsia. Entonces, pues también nos va a ayudar a regular estos estados o estos picos de sobreexcitación del sistema nervioso central. Entonces, eso es con respecto al ácido valproico. ¿Qué pasa con el litio? Entonces, vamos a hablar un poco acerca del litio.
Entonces, el litio es un metal, es uno de los metales, prácticamente uno de los metales más pequeños. Es una molécula que exactamente, bueno, tenemos algunas nociones de cómo funciona el litio directamente. Se sabe que puede disminuir los ataques de manía. Y se sabe que también puede regular algunos mecanismos de regulación, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa con el litio? El litio tiene una carga positiva. Entonces, este metal, normalmente al estar acomplejado, ya sea con un contrayón, por ejemplo, cloruro de litio, que es donde normalmente se hace la administración, pues uno pensaría, dicen, bueno, si tiene esta carga positiva, ¿cómo puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Pues habíamos dicho que la barrera hematoencefálica es una membranita que tenemos en la parte del cerebro que divide la separación de todas las moléculas que van a llegar desde el torrente sanguíneo hacia la parte del sistema nervioso central. Entonces, la barrera hematoencefálica, si se acuerdan, la tenemos en la parte del cuello, justo antes de la región del cráneo. Entonces, imaginemos que esto es prácticamente un cerebrito. Entonces, la barrera hematoencefálica hace la conexión entre la médula espinal, que viene aquí abajito, y la región del tallo encefálico, ¿no? Que va a conectarse directamente con la parte del cerebro. Entonces sería aquí el tallo, y esto aquí sería más o menos el cerebro. Y este de aquí sería mi barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera hematoencefálica está inervada por diferentes vasos sanguíneos, donde llegan los fármacos y se define exactamente qué es lo que puede pasar y qué es lo que no. Yo les había dicho en las primeras unidades que toda molécula que tuviera carga jamás va a pasar la barrera hematoencefálica. Es decir, ya sea que tenga carga positiva o carga negativa, nunca va a atravesar. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar o para que pueda atravesar este litio a través del cerebro, bueno, de la barrera hematoencefálica y que pueda actuar directamente sobre el cerebro? Entonces, si se está administrando como cloruro de litio, pues ambas sales van a ser rechazadas por esta barrera y no van a llegar al sistema nervioso central. Entonces, lo que se ha visto es que el litio, al ser una molécula cargada positivamente y al ser un metal, se confunde o puede pasar de incógnito a través de los canales de sodio. Entonces, lo que se sabe es que se puede intercalar o puede atravesar la barrera hematoencefálica infiltrándose como si fuera un ion sodio. Sabemos que el sodio, al tener un número atómico de 23 y el litio tiene un número atómico de 3, pues obviamente el litio es muy pequeñito, ¿no? Entonces, si lo comparamos, pues sería el sodio más o menos así y el litio estaría más o menos como por acá. Entonces, se puede infiltrar fácilmente a través de estos canales catiónicos. Entonces, lo que se ha visto es que el litio puede atravesar o puede entrar a través de estas barreras, intercalándose directamente en estos canales iónicos, principalmente de sodio, donde van a poder pasar fácilmente a través al interior de las células. Desafortunadamente, pues estos efectos son muy bajitos, ya que tiene ya se me fue el término, una biodisponibilidad de solamente el 3%. Quiere decir que el 97% de todo este litio que se consume, es decir, de los 500 miligramos que se llega a consumir por parte de la tableta, prácticamente 480 miligramos van a ser excretados a través de orina y solamente el 3% va a llegar directamente hacia el cerebro. Entonces, solamente este 3% que se genera por parte de la tableta se va a encargar de regular directamente los estados de manía. Todo lo demás va a ser excretado directamente a través de la orina.
Entonces, uno de los principales efectos adversos que puede generar la administración de litio no tiene que ver tanto con los efectos a nivel neuronales, sino tiene que ver principalmente por este 97% que se está excretando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quien va a filtrar este metal, pues van a ser los riñones. Y además una de las características es que el organismo, por lo menos nuestro organismo, es muy malo para hacer la eliminación de metales. Nos cuesta muchísimo trabajo hacer la eliminación de cualquier tipo de metal, ya sea metal de la familia de los metales reales o de los metales alcalino tierros, que es el caso, por ejemplo, del litio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener acumulación. ¿Dónde se va a empezar a acumular? Pues prácticamente en los riñones. Y esto va a generar una enfermedad que se denomina insuficiencia renal. Obviamente, este metal pues no va a ser tan agresivo a corto plazo, pero ya vimos que, por ejemplo, esta enfermedad es una enfermedad crónica y es una enfermedad que va a estar persistiendo por mucho tiempo en pacientes con trastorno bipolar. Por lo tanto, pues a la larga, después de 10 años de hacer el consumo de estas sales de litio, pues eventualmente vamos a tener problemas a nivel renal. Sobre todo también, por ejemplo, si esta persona no tiene buenos hábitos para cuidar la función de los riñones, como por ejemplo el abuso de otro tipo de medicamentos, si es que está, por ejemplo, con medicamentos en conjunto, pues vamos a seguir estresando la parte del riñón. Y también, por ejemplo, si esta persona no tiene una dieta adecuada, no tiene una hidratación correcta, también vamos a generar también este estrés por parte de estos tejidos. Y también, por ejemplo, si le sumamos el consumo, ya sea de multivitamínicos o el consumo de bebidas ricas en azúcar, como los refrescos, como los jugos, pues toda esa cantidad de glucosa también va a empezar a estresar al riñón y eventualmente vamos a desencadenar este tipo de patologías como insuficiencia renal. Y también, pues las otras comorbilidades como hipertensión arterial, problemas de diabetes, problemas de obesidad, pues todo eso va a sumar a que exista un desgaste mayor por parte de los riñones en personas que padecen o que están bajo este tipo de esquema de tratamiento. Entonces también esa es una de las principales desventajas del uso del litio. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Por qué se ocupa este tratamiento si no tiene tanta biodisponibilidad? O sea, ¿no hay otro tratamiento que pueda hacer más o menos el efecto y que no tenga pues tanto problema con la insuficiencia renal? No, de hecho es eso, porque justamente las opciones son limitadas. Es los antidepresivos tricíclicos, cuidando obviamente de que no entre en estado de manía. El ácido valproico es como de las herramientas que pueden ayudar, sin embargo, el litio es el que tiene mucho mayor eficacia. O sea, este puede ayudar como tratamiento secundario, pero el litio sí se ha visto que, por ejemplo, en dosis bajas o por lo menos en administraciones recurrentes puede regular bastante bien y no me va a mandar al paciente a un estado de depresión, sino me lo va a mandar justo donde ustedes lo querían, más o menos como en estado de manía bajita, como más o menos como por acá, que puede estar relativamente estable, relativamente funcional, sin tener estos picos de estados de ansiedad tan agresivos. Entonces se llega a utilizar, pues nuevamente, a pesar de los efectos adversos que pueden estar como tan agresivos por parte de este medicamento. Entonces, muchas veces, por ejemplo, sobre todo en casos de enfermedades neurológicas, como no sabemos exactamente, como les decía al inicio, como no sabemos exactamente cómo funciona toda esta parte del cerebro, pues lo que se está haciendo es tratar de utilizar las herramientas que se han visto que funcionan y que los efectos adversos son menores, por así decirlo. O por lo menos que, por ejemplo, como les decía, la insuficiencia renal no va a aparecer en un año de consumo de este tratamiento, sino va a pasar a partir de los 15 años de que estén bajo el tratamiento constante. Y también si no existe un cuidado adecuado, pues también pues vamos a cortar ese espacio. Y también pues lo que se ha visto es que dicen, bueno, si aparecen los estados de insuficiencia renal, pues ya lo regulamos con otro medicamento que regule o que facilite la diuresis para facilitar la eliminación, pero nuevamente ahí estamos adicionando un problema extra para resolver lo que causó el primer medicamento. Entonces ahí es donde se empieza a observar este tipo de condiciones. Entonces casi siempre algunos médicos optan como por la solución a corto plazo sin como
observar exactamente qué es lo que pasa a largo plazo. Entonces, ¿cómo funciona? Uno de los mecanismos, existen dos mecanismos que se han visto que puede regular la parte de el mecanismo de litio. Entonces, lo que se ha visto es que parte de los receptores que se regulan son los receptores de dopamina. Hay receptores de dopamina que están asociados a proteínas GQ. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Entonces, sabemos, por ejemplo, que la activación de estos receptores de acoplados a proteínas GQ tiene que ver con la formación de fosfatidilinositol bifosfato, que esto ya lo deben de tener bien claro, es la formación de diacilglicerol por un lado y por otro lado tenemos la formación de inositol trifosfato. ¿Ok? Entonces, este IP3 ya vimos que se encarga de la activación de canales de calcio. Eso ya lo conocemos bastante bien. Algo que no les he mencionado es, por ejemplo, qué pasa con este IP3, ¿no? O sea, cómo lo podemos reciclar para nuevamente hacer la formación de este PIP2. Entonces, parte del mecanismo de degradación de este IP3 es empezarle a quitar fosfatos. Es decir, si este es un inositol trifosfato, le podemos quitar, por ejemplo, dos fosfatos para generar inositol monofosfato, ¿no? Y aquí, por ejemplo, queda como producto de degradación pirofosfato, que es básicamente como si tuviéramos dos grupos fosfatos juntitos, ¿no? Entonces, este es el primer compuesto de degradación. Este inositol monofosfato puede ser nuevamente defosforilado, o sea, perdemos otro grupo fosfato y vamos a quedarnos solamente como inositol. Y este inositol puede ser nuevamente esta molécula, ahora sí puede funcionar como sustrato para hacer la síntesis de PIP2, ¿no? Y ahora sí, este inositol, pues se va a recuperar para acá y podemos restablecer el ciclo, ¿no? La cadena de eliminación. Entonces, lo que se ha visto es que el litio se encarga de interrumpir este paso. Es decir, regula este proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a incrementar el tiempo de vida media del inositol trifosfato. Entonces, al aumentar este tiempo de vida media, vamos a permitir la regulación de estos canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si bien no vamos a sobreexcitar el sistema nervioso central, sí vamos a permitir que este inositol vaya más o menos activando su regulación para evitar que tengamos, por ejemplo, estos cambios de estado de ánimo de manera drástica. Entonces, muchas veces lo que se ha visto es que o tenemos una desregulación en la cantidad de calcio que tenemos en el sistema nervioso central o tenemos alteraciones en el funcionamiento de estos canales. Entonces, se espera que trate de regular directamente esta enzima. Entonces, la enzima en la cual específicamente el litio se une se llama mioinositol fosfato sintasa. ¿No? Entonces, de esta manera, lo que hacemos es nuevamente mejorar o tratar de regular la activación de estos canales de calcio. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda de este mecanismo? No, ninguno. ¿No? No, Ok, profe. ok. Sí, tengo una. Sí, adelante. Del inositol, ¿por qué pasaba otra vez al PIP2? Digamos que este inositol ya entra en una ruta de síntesis que ya permite ahora sí la integración del inositol, luego la fosforilación para recuperarse como PIP2. Porque recuerda que este PIP2 en algún momento se tiene que sintetizar y necesitamos la materia prima para poder hacer la formación de estos inositocidos. Entonces, el inositol como tal es como la materia prima sin ningún tipo de modificación
que se puede unir al diacilglicerol y ya después hacer la fosforilación adecuada para hacer la regulación de estas moléculas. Entonces digamos que funciona solamente como materia prima. O sea, el estar solito ya funciona para poder reactivarse y poder formar el PIP2. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Va a acabar. Ahora bien, ya nada más para finalizar, vamos a hablar acerca de un mecanismo que casi no hemos visto, que tiene que ver con los receptores de tirosina sinasa, ¿no? Entonces, estos receptores medio los mencionamos al principio del curso. Les dije que casi no había moléculas que pudieran estar regulando este tipo de cascadas. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, en el caso de litio, también tenemos la regulación de estas moléculas. Mm, mm, ok. Entonces, de entrada, tenemos el receptor de tirosina sinasa, que se denomina receptor TRK, ¿no? Que es un receptor de sinasa de treninas, ¿no? Entonces tiene así como una actividad de sinasa. Si no se acuerdan de cómo funcionan estos receptores, primeramente necesitábamos tener dos unidades que son denominadas, bueno, que están representadas aquí con azul y morado. Entonces se tiene que unir estas dos monómeros y tiene que tener el sustrato, que sería nuestro primer mensajero. En este caso, la mayoría de los primeros mensajeros que actúan sobre los receptores de tirosina sinasa son factores de crecimiento, ¿no? Como su nombre lo indica, los factores de crecimiento se encargan de incrementar la tasa de proliferación de las células. Es decir, estos factores de crecimiento están actuando en todo momento en nuestro organismo para mantener la misma cantidad de neuronas o la misma cantidad de células que tiene nuestro organismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en mi tejido muscular, por alguna razón estoy perdiendo masa muscular, ya sea porque las células ya son viejitas, por desgaste muscular, por alguna lesión, yo tengo dentro de mis células estos factores de crecimiento que van a estimular la producción de estas células musculares. De igual manera, tenemos factores de crecimiento para prácticamente todos los tejidos. Tenemos uno de los más comunes, es el factor de crecimiento epidermal, que se denomina como EGF, que como su nombre lo indica, permite el crecimiento de células epiteliales, es decir, de la piel. En este caso, el factor de crecimiento se denomina BDNF, que por sus siglas en inglés significa factor de crecimiento derivado del cerebro. Entonces, es un factor de crecimiento que está asociado directamente con el desarrollo de nuevas neuronas.
sabemos que generar nuevas neuronas no solamente permite el crecimiento de nuevas células, sino también lo que permite es, por ejemplo, mejorar las conexiones. Recordamos que, por ejemplo, si tenemos aquí una neurona, tenemos otra neurona, estas neuronas están haciendo un mecanismo de sinapsis. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí una tercera neurona, esta estimulación por crecimiento de BDNF lo que va a permitir es que empecemos a tener nuevas conexiones. Mientras más conectado esté nuestro cerebro, mejor va a ser la respuesta porque vamos a tener mayores mecanismos de modulación. Entonces, si bien no vamos a crear una nueva neurona, lo que sí vamos a generar son nuevas dendritas que van a permitir la formación de estas sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se ha visto es que, por ejemplo, este factor derivado de cerebro, cuando se une a su receptor TFK, va a activar a una enzima que es la PI3K, que es una sinasa de fosfoinosítidos, es decir, vamos a permitir la fosforilación de PIP2, que ya lo hemos conocido, y va a activar este PIP2, va a activar a una proteína que se llama AKT, que también es conocida como PKB. Ya hemos conocido a dos proteínas de esta familia. Ya conocimos a PKA y también ya conocimos a PKC. Entonces, lo pueden encontrar de las dos maneras. Algunos lo denominan como AKT y otros lo definieron como que es la que faltaba, ¿no? Que es la PKB. Entonces, esta enzima tiene las mismas funciones, que es la fosforilación de varias moléculas. En este caso, ¿qué es lo que va a empezar a fosforilar? Va a fosforilar a una molécula que se llama GSK3 beta. Dentro de varias moléculas que pueden modificar, tenemos a la GSK3 beta. Sin embargo, GSK3 beta tiene varios mecanismos que pueden beneficiar, pero también pueden afectar directamente el desarrollo de nuevas neuronas. Este GSK3 beta principalmente se va a encargar de generar muerte neuronal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos una sobreactivación de GSK3 beta, vamos a tener principalmente mecanismos que van a desencadenar procesos de apoptosis y van a mitigar el proceso de mitosis y también de la regulación del ciclo celular. Y también vamos a tener alteración en la formación de los tejidos. Entonces vamos a ver que tenemos diferentes mecanismos que están regulando tanto crecimiento como muerte neuronal. Entonces, la regulación de estos factores como GSK3 beta va a ser importante para normalizar estos mecanismos de tasa de supervivencia y tasa de mortalidad. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? No, profe. No, ¿No? Miren, por el tiempo lo voy a dejar hasta acá para no meterme más en más líos. Entonces, continuamos con la explicación de este mecanismo para la siguiente sesión. Me acaban de informar que mañana nos dan respuesta definitiva sobre si se hace o no el examen departamental para este viernes. Entonces yo mañana les mando, cuando tenga la información, les mando un mensaje por Classroom para ver si sí se va a hacer o no se va a hacer. ¿Va que va? ok. Gracias, Estoy profe. enterado. Va que va. Pues Gracias, cuídense profe. mucho y nos estamos viendo pronto. Esperemos. Nos vemos Gracias pronto. por sus preguntas, profe. Hasta Nos luego, vemos, profe. Bye. profe. Gracias, Gracias. hasta luego. Profesor. Bye.